¡Bienvenidos a Huacachina! El oasis más espectacular de América. Estamos en Ica, a unas 4 horas de Lima aproximadamente. Y aquí se esconde, a 5 kilómetros de la ciudad, este oasis. El oasis de Huacachina esconde una leyenda, os la voy a contar. La princesa Huacachina se enamoró de un guerrero, entonces, se casaron. Nada más casarse, el guerrero se tuvo que ir a la guerra y en una de sus batallas lo mataron. La princesa lloró desconsoladamente y cada noche venía al lugar donde había conocido a su amado a llorar. Hasta que un día otro guerrero la encontró y quiso consolarla, pero ella se asustó, así que se fue corriendo. Y huyendo, al final decidió tirarse a la laguna. Y cuando salió de ella, en vez de piernas tenía una aleta, así que Huacachina salió convertida en sirena. Desde entonces, cada noche de luna llena, dicen que la princesa Huacachina sale de la laguna para llorar por su amado. De hecho, Huacachina significa en quechua mujer que llora. Y ahora que ya sabéis la parte romántica de la historia de este oasis, os contamos la parte real. Es decir, aquí esta agua que veis estancada de color verde se originó por el afloramiento de corrientes subterráneas. Y aunque en realidad siempre fue un oasis natural, hoy en día es mantenido porque los habitantes de Ica bombean el agua para evitar que se seque, ya que es uno de los lugares que más turismo atrae del país. En Huacachina podéis hacer un montón de cosas, como por ejemplo pasear en barquita por este oasis. Además encontraréis alrededor del lago un montón de hoteles y restaurantes perfectos para pasar una noche y disfrutar de la tranquilidad del lugar. Vamos a hacer tubulares. Si os apetece una buena dosis de adrenalina, nada mejor que alquilar unos tubulares, que así llaman estos buggies tan curiosos, y tiraros por todas las dunas. Más o menos el tour que podéis contratar o bien a través de una agencia internacional o bien aquí mismo con alguno de los tour operadores que encontraréis alrededor del oasis, cuesta unos 160 euros si lo hacéis privado. Nosotros nos han cobrado eso por 4 personas, o unos 40 soles o así por persona si lo hacéis en grupos que son de aproximadamente 8 personas. Eso sí, abrocharos bien los cinturones y sujetaos bien porque la diversión está asegurada. Con estos tours incluyen también el deslizamiento de sandboard con estas tablas que ahora os vamos a enseñar, que también es algo súper divertido. Acordaos de llevar zapatillas cerradas porque yo la primera vez vine con sandalias y quería morir de lo que abrasaba la arena. Uno de los mejores planes que hacer en Huacachina es subir a la hora del atardecer y ver la puesta de sol desde una de las dunas. Es la segunda vez que venimos a este oasis. La primera no pudimos pasar aquí la noche porque continuamos hacia Nazca, y esta segunda hemos pasado expresamente la noche para este momento. Este momento que ha resultado ser totalmente nublado, pero ¿qué pocas personas en esta vida ven llover en el desierto? Pues sí, nosotros. Mira el suelo, como se ven todas las gotitas ahí, no sé si se llega a apreciar, pero os prometemos que está lloviendo. Ica está ubicado a unos 300 kilómetros de Lima. Para llegar hasta allí tenéis varias opciones. Una es alquilar un coche que os permitirá ir un poco más a vuestro aire y hacer algunas paradas intermedias, como por ejemplo Paracas, Islas Ballestas, o incluso después de Ica continuar hasta Nazca. Pero la que a nosotros nos parece más práctica y más cómoda es ir en bus con la compañía Cruz del Sur, que es la que más suelen utilizar los turistas. Ofrece autobuses súper cómodos con asientos muy amplios y tiene varias modalidades según lo que queráis gastaros. El precio está entre 45 y 70 soles aproximadamente y los podéis comprar online o en la misma estación. Para tomar un bus de Cruz del Sur tendréis que llegar hasta la estación principal de Lima, ubicada en Javier Prado, a la que podéis venir cómodamente en un Uber. Y luego, una vez lleguéis a Ica, solamente tendréis que tomar un taxi hasta Huacachina, que separa unos 5 kilómetros desde la estación de Ica hasta el oasis, y el taxi os costará unos 15 soles aproximadamente. La duración del trayecto de Lima a Ica en coche sería de 4 horas y si vais en autobús entre 4 horas y media y 5 según la modalidad elegida.
Si tenéis más tiempo, después de visitar el oasis de Huacachina, no dudéis en hacer un tour de pisco aquí en Ica. Vais a encontrar varias bodegas donde los hacen. Nosotros hemos venido a una que nos habían recomendado que se llama Cultur Pisco y la verdad que ha estado muy bien. Os van a explicar todo el proceso desde la cosecha hasta la elaboración completa del pisco con la destilación y demás. Y luego haréis una cata con los diferentes piscos. Hay vinos, hay algunos fuertes, otros menos. Nos han dicho que lo mínimo que tiene que tener son 38% de alcohol y lo máximo 48%, o sea que si vais a conducir, cuidadito, porque te ponen un chupito así de cada cosa. Y es súper divertido. Yo soy de Ica. Mi cuerpo es de arena. Mi cuerpo es de arena. Desde hoy, Desde hoy, el pisco correrá por mis venas. correrá por mis venas. Salud. Salud. Brindo por ellas. Brindo por ellas, Las más hermosas y bellas. las más hermosas y bellas. No hablo de ellas, las mujeres, No hablo de ellas, las mujeres, sino sino de las hermosas botellas. de las hermosas botellas. Ahora, repitan las chicas conmigo. Fuerte, chicas, ¿eh? Fuerte, a ver, repitan conmigo. Pisco, pisco, pisquito. Pisco, pisco, pisquito. Por favor, por favorcito. Por favorcito. Al hombre que yo amo, Al hombre que yo amo, hazle crecer hazle crecer lo que tenga chiquito. lo que tenga Puede ser el chiquito. cabello, la barba, en especial la billetera para comprar más pisco, ¿eh? No sean mal pensados. ¡Salud! En este caso, en Cultur Pisco el tour es gratuito con la condición de que luego comáis, pero merece la pena porque es un jardín súper bonito. Encontraréis más información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com.